Pero bueno, ni modo, lo partimos en dos. De hecho, lo único que se perdería pues sería lo de la canción. No perdemos nada de información importante de esto. De todo lo expuesto que les ha platicado acerca de la vida de Oscar Schindler, con anterioridad ya no quedan más dudas sobre el proceder concreto de este hombre, de Oscar Schindler, y de su muy repudiada posición no solo entre las líneas medias y altas de la SS y la Gestapo, sino también sobre la buena llegada de este inescrupuloso oportunista y simulador a las altas esferas nazis en Berlín. Una vez decidido que se trasladaría su fábrica a otro lugar porque ese campo de concentración ya lo iban a volar, es decir, a desaparecer porque ya la guerra se estaba terminando, se estaba perdiendo más bien, se dieron cuenta que si encontraban pruebas de lo que había sucedido en estos campos de concentración, de trabajo arduo, perdón, pues iba a haber problemas. Schindler decide entonces de su propio dinero hacer otro campo de concentración en su ciudad natal, en Cracovia. Esto en marzo de 1943. Lo vemos en la película, de hecho, por ahí me están preguntando ahorita que la música. Le voy a subir un poquito para que escuchen. Esta música es del soundtrack de la película, de la lista de Schindler. Cuando sucede esto, pues obviamente a los judíos los suben en vagones de tren, en carros de tren, para que vayan a este nuevo campo de concentración. En el camino, dos trenes se equivocan, se van hacia lugares que no tenían que ir. Uno de esos trenes, el de las mujeres, iba para Auschwitz. Se sabe que Auschwitz era pues la última parada, es decir, Auschwitz no fue mucho tiempo un campo de trabajo exhaustivo, un campo de concentración. Auschwitz funcionaba más bien para darle salida a ese proyecto que se llamaba la solución final. Cuando Schindler se entera de esto, entra en pánico, por un lado, porque él se iba a quedar sin esta mano de obra. Las mujeres eran importantes para la fábrica, igual que los niños, igual que las mujeres. Y antes de este viaje, perdón, se me estaba yendo, hay listas, de hecho la película habla de una sola lista, pero déjenme decirles que fueron varias listas las que se hicieron, las que existieron de estos judíos. Miren, esta que les voy a enseñar es de... está muy mal, es de 1942. Aquí está la lista. Esta es una copia de una de las listas, de las famosas listas de Schindler, como lo vemos en la película. De hecho, hace unos meses se encontró por ahí perdida una nueva lista de Schindler en Australia. ¿Cómo fue a dar a Australia? Quién sabe, pero allá apareció una de las famosas listas. Miren, acá está otra lista. Y todo y era minuciosamente inventariado. Teníamos el número, el nombre de la persona, la fecha de su nacimiento y para qué servía dentro de la fábrica la persona. Lo voy a acercar más, miren, ahí está, bastante definido, es decir, esto era una maravilla en su tiempo hacer esto con la máquina de escribir. Ahora lo podemos hacer muy bien en Excel, pero imagínense hacer esto en una máquina de escribir, fue una tarea bastante titánica. ¿Cuál fue el número de personas? Bueno, realmente el número exacto se han manejado varias versiones. Una que eran 1200 personas, entre niños, mujeres, adultos. Se dice por ahí que fueron 900, otros dicen que fueron más de 2000 personas. Al parecer el número más acertado, incluso por los sobrevivientes de este campo de trabajo, era de 1200 personas. A Schindler le gustaba mucho, le gustaban los lujos, le gustaba la buena vida. De hecho, aquí hay una fotografía de Schindler con esta Frau Schindler, es decir, la señora Schindler. Aquí los vemos pues muy trajeados, muy elegantes dentro de este campo de concentración. Estas fotografías se las utilizaba en su momento como propaganda para ganar los favores de altos personajes del Reichstag. Por acá les voy a enseñar otra foto, esta es de 1942. Aquí está Schindler con su caballo, que a pesar de la grandiosa actuación de Liam Neeson en la película La lista de Schindler, Schindler era aún más viejo de lo que es Liam Neeson en la película.
tenía otras características, pues vamos a llamar fisonómicas a la de la película, pero obviamente no se iban a poner a buscar a un doble de Schindler. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Pues como les había dicho, la guerra ya viene en pique. Este Schindler logra sacar a todos sus judíos, se lo llevan a un nuevo lugar. A medida de que la guerra iba avanzando, el final del Tercer Reich pues era cada vez más y más evidente, y ese campo, el campo de Plaszow, cierra, y en 1944 Schindler decide viajar directamente a Berlín para gestionar el pase de sus trabajadores a la Deutsche Hemingway-Fabrik, a otro lugar que no cayera bajo las garras de los soviéticos, porque por un lado pues tenía la amenaza de los aliados, por el otro el régimen nazi, que deseaba exterminar a todos los judíos que estaban dentro de su fábrica. En Berlín escucharon a Schindler y en pleno fragor de lo más descarnado de la guerra dieron cabida a su pedido de locura. Los trabajadores de su fábrica polaca serían trasladadas a otra planta industrial mucho más protegida, y ya para 1944 se había algo que la Alemania nazi necesitaba, eran dos cosas: armas o municiones como las producidas por Schindler, y transporte. Schindler se encargó de fabricar lo primero, es decir, municiones, y exigía lo segundo para salvar, entre comillas, salvar a sus empleados, para poderlos trasladar hacia este nuevo campo donde estaba pues la fábrica. Tras lo cual es fácilmente deducible que la importancia de lo que allí se producía era vital para la máquina de guerra nazi, porque la guerra ya estaba menguando muchísimo. Habrá que olvidarse entonces de las ollas, de las cazuelas, de los sartenes, de los platos, y comenzar a fabricar municiones. Incluso se dice que Schindler, no es que, porque por ahí se maneja la teoría que Schindler le entraba el remordimiento de comenzar a fabricar municiones, porque sabía que con esas municiones estaban asesinando a más judíos y asesinando a otras personas inocentes de los 6 diferentes países aliados con los que estaban en guerra. Se manejó la teoría esa de que Schindler les había encargado a sus trabajadores de que fabricaran estas municiones, balas, misiles, etcétera, etcétera, defectuosos, para que no siguiesen asesinando más gente. La realidad es que no fue así. Sí hubo municiones defectuosas, sí se fabricaron municiones defectuosas, y sí se fabricaron por órdenes directas de Schindler, pero no fue para resguardar las vidas de los inocentes que estaban en pleno apogeo de la guerra, sino que lo hizo para que cada vez más y más cumplieran sus demandas desde Berlín. Cuando les llegaron los primeros reclamos de que la munición en el rifle, en la subametralladora, de que el cohete, el misil no tronaba, no hacía explosión, no causaba daño al enemigo, él se excusaba diciendo: es que no tengo los suficientes trabajadores, es que no me están dando lo que yo estoy pidiendo, y por eso las municiones están saliendo defectuosas. Pues resulta que cuando le cumplen el último capricho de trasladar su fábrica a otro lugar, él dice: hasta aquí, ahora sí vamos a tener que fabricar municiones que funcionen, que puedan ser útiles, porque si no, y él ya se daba cuenta que ya estaba bajo el radar, es decir, las altas esferas de la SS, la Gestapo, ya estaban sospechando de que él podía estar haciendo algo a propósito para que las municiones no funcionaran. Se le concede entonces trasladar la fábrica de municiones a lugares que él pues en un principio había propuesto, finalmente no se lleva a cabo. Este convoy ferroviario donde llevan a estas personas sumó 250 vagones para el traslado de sus trabajadores, y estos pues para el régimen nazi estaban calificados o marcados como esclavos, no como trabajadores como Schindler los hacía ver. La lógica empleada del mismo modo hoy en día para el traslado de presos de un lugar a otro, es decir, se les subía vagones donde no había ductos de ventilación, donde muchos de los trabajadores corrían el riesgo de morir aplastados, de morir incluso pues de asfixiados, de morir de calor, los golpes de calor. Entonces él trataba de mantenerlos lo más vivos posibles. Hay una diferencia entre tratar de mantenerlos vivos y otra de ser humanitario o de ser
caritativo como lo hacen ver en la película, de que él se apiada y les empieza a regar con mangueras a agua para que ellos se tratan de refrescar. Realmente lo hizo no por ser buena gente o por ser bueno con ellos, lo hizo porque sabía que si estos trabajadores morían en el camino iba a perder dinero, porque él ya tenía vendido los contratos para fabricar las municiones y lo que se le había pedido. Para la mala fortuna del buen Schindler, en mayo de 1945, es decir, un mes prácticamente después del suicidio de Adolfo Hitler y 2 meses antes de que finalmente la Segunda Guerra Mundial acabara, Schindler ya llevaba 15 años afiliado al partido nazi y como oficial de la SS e integrante de contrainteligencia alemana. Los soviéticos entraron también en Brudnitz y a partir de allí solo quedaba una cosa por hacer: escapar y abandonar a su suerte a sus trabajadores o entregarse. Schindler, allí en las abandonadas instalaciones checas, quedó la famosa lista con los nombres que pasarían a la posteridad. Les había enseñado la foto, aquí está otra vez. Se encontraron estas listas en estas instalaciones de los rescatados de Schindler. Schindler huyó de la escena vestido como un prisionero judío. Al fin se ponía los zapatos de sus explotados en su coqueto autosport con su querida Emily, unos diamantes en su bolsillo y con la resistencia checa y los soviéticos pisándole los tobillos. Así huiría. En la película nos lo pintan de una manera mucho más romántica. Vemos a un Oskar Schindler vestido de traje que huye en su automóvil, que se despide de sus trabajadores, que sus trabajadores juntan lo poquito que les quedaba de oro para hacer un anillo que se lo regalan esa noche, el famosísimo anillo que llevaba una inscripción en hebreo que decía: quien salva una vida salva a todo el mundo. Realmente la realidad es que Schindler huye muy parecido a Mussolini. Cuando ya los aliados están en Italia, Mussolini se viste de un pobre harapiento, se trepa a un camión militar, pero finalmente alguien lo reconoce y lo asesinan. En el caso de Schindler, resulta que un dato muy curioso es que los nazis y ninguno de sus acólitos y simpatizantes o colaboradores confeccionaba una lista que incluyera personas para ser salvadas. A nadie en el régimen nazi se le ocurriría una idea suicida semejante para dejar registrada su traición al régimen. Los miles de esclavos o trabajadores de Schindler no se salvaron por su intención, ni siquiera por la famosa lista confeccionada por él. Los esclavos judíos de la fábrica de Schindler se salvaron de una muerte segura porque los soviéticos llegaron a Brundtland y porque Schindler se vio obligado a huir. Schindler huiría finalmente a Argentina, y de hecho cuando él huye ahí viene todo este rollo de los juicios de Nuremberg. Él aparecería dentro de las listas de los más buscados del régimen nazi. Finalmente él da la cara, él habla, y lo que le salva la vida a Schindler para no ser llevado a Nuremberg en los famosos juicios es el relato y el testimonio de cada uno de estos 1200 aproximadamente gentes que estuvieron con él durante todos estos años y que darían testimonio que él los trató bien, que él los alimentó bien, que él los salvó incluso de las garras de Auschwitz. A partir de ese momento la comunidad judía internacional mundial le da las gracias por haber salvado a estos judíos. A él le dan una pensión de por vida, auspiciada obviamente por judíos adinerados de todo el mundo. Él trata posteriormente de hacer negocios por su cuenta. Finalmente él deja a su esposa, huye, estuvo viviendo un tiempo en Alemania, ahí hizo un negocio, el negocio le salió mal, terminó defraudando y desfalcando a los judíos que habían invertido con él. De ahí él decide regresar a su país natal, a Cracovia, y finalmente él moriría un 5 de octubre del 2001 a la edad de 93 años. 93 años para un hombre que se la pasó, que era un alcohólico de medio tiempo, que tuvo desvelos, que tuvo estrés, que tuvo presiones. Es una edad bastante, récord. Y apenas saltó por ahí. Resulta que Schindler, al igual que como les decía, había entrado a Argentina con documentos falsos, con una identidad falsa, para esconderse. Aquí está el documento. Esta es una copia fiel de ese documento. Este documento
es del Ministerio de Agricultura de la Nación, Dirección de Inmigración de la República Argentina. En el primer párrafo vemos que dice: declaro ser de nacionalidad alemán. Y luego el suscrito División e Identificación de la General Buenos Aires. Viene un número, su fecha de nacimiento. Él dice que su nombre se llamaba Juan, que el nombre y apellido de su madre era Francisca Lucer, y que él tenía como profesión el ser un técnico mecánico, que estaba casado con Emilia Pence, de 42 años, y que él había vivido en Génova. Es decir, miente, él dice que es de Génova, él jamás dijo que había vivido en Alemania, ni cuenta toda esta historia que les había dicho. Y este documento está fechado en Buenos Aires, Argentina, diciembre 29 de 1949, es decir, 4 años estuvo huyendo hasta que entra de forma ilegal a Argentina. Cuando la muerte finalmente le alcanza a Oskar Schindler, él se encuentra actualmente, enterrado en el cementerio de Wartburg, a 1 hora de distancia de Múnich. Su lápida incluye las palabras: Wer ein Mensch retten diesen Welt. Quien salva una vida, salva al mundo entero. ¿Qué pasó con ese anillo que le regalaron los judíos, que traía esa inscripción? Pues lo perdió en el póker unos años después, porque a él también le gustaba muchísimo la apuesta, es decir, era un oportunista en toda la extensión de la palabra. Y en la última parte de la película, cuando se reúnen tanto sobrevivientes como hijos e incluso nietos de los sobrevivientes de este campo de Blaslow, de la lista Schindler, cada uno de estos deja una piedra sobre la lápida como señal de respeto. Y aquí está, esta es la foto, aquí está la lápida. De hecho, sus restos fueron trasladados hacia un lugar judío, un cementerio judío que está designado solamente para personas judías muy importantes. Como se darán cuenta, Steven Spielberg hizo un magnífico trabajo de enaltecer, de lavar la imagen de este Oskar Schindler, muy diferente a lo que sería la realidad. Pero si a ustedes les gustó el tema, si les interesó, si quieren saber más, léanse el libro que escribiría Emily, la esposa Schindler, donde descubriremos pues realmente cómo fue la vida de este hombre, qué es lo que hubo detrás de la imagen de la persona de Oskar Schindler, más allá de esta versión romántica, de esta versión rosa que nos pintaría Steven Spielberg, ganadora de muchos Oscars, pero lamentablemente alejada de la realidad. Esto ha sido todo por mi parte. Los voy a dejar con mi compañero Jorge Grajales, que trae un súper interesante tema en el programa Hacia Asia. Esto que vamos a escuchar es una danza, vamos a llamarla folclórica, típica hebrea judía. Esto se llama Shalom Aleichem. Es una danza de alegría, que se dice que cuando llegan los rusos al campo de Blaslow y liberan a todos estos trabajadores del campo de concentración, ellos comienzan a cantar y comienzan a entonar esta pieza. Esto fue todo por mi parte, su programa Veritas de Universos. Les agradezco muchísimo que me hayan visto, que me hayan escuchado. Nos vemos dentro de una semanita, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos. Larga vida y prosperidad dentro de una semana con más información. Bueno, pues espero que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias por sus comentarios. Yo siempre trato de traerles la información que me piden. Este fue un tema petición. La próxima semana me parece que ya voy a tener una invitada aquí también de la estación de radio. Voy a ir preparando el programa porque está bastante interesante. Pues los dejo. Los voy a dejar con un pedacito porque tengo que desalojar. Hay que respetar el tiempo de los demás compañeros. Escúchenla y yo me desconecto, y en un ratito, bueno, en unos minutitos ya estará la transmisión ya en mi perfil para que puedan disfrutarla.